Imaginemos que esto es la tapa de un diario. Bueno, el título principal sería, letras de molde, Alerta de Estados Unidos. Alerta de Estados Unidos. Milei inspeccionará la base china en Neuquén. En este momento, a puertas cerradas, el gobierno piensa hacer una inspección técnica de la Estación Espacial China ubicada en la provincia de Neuquén. ¿Qué es lo que quiere fiscalizar seguridad y defensa? Básicamente el contrato que tiene China con la República Argentina en relación con la base que, te recuerdo, comenzó a construirse en el año 2014 y finalizó 3 años después, recién en el año 2017. En ese polémico acuerdo, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner cedió unas 200 hectáreas por 50 años, libres de todo impuesto al Partido Comunista Chino. La revisión del contrato que quiere llevar adelante el gobierno de Javier Milei parte de lo señalado por el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, que se mostró sorprendido porque Argentina permite, esto lo dijo textual, que las Fuerzas Armadas chinas operen en la provincia de Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Además de las declaraciones del embajador norteamericano, ayer, 2 de abril, aterrizó en el país, en Argentina, la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, y la base china será un punto clave a tratar en las reuniones con los funcionarios argentinos. Para charlar sobre este tema vamos a hablar con alguien que sabe sobre este tema. Es Álvaro Sicarelli, muchos de ustedes lo conocen, es analista político, experto en relaciones internacionales, es discípulo de grandes intelectuales del país como Juan José Sebrelli, Carlos Escudé, Rubén Zorrilla. Además de su conocimiento, resulta pertinente que charlemos este tema no solo por ser un graduado del curso superior de defensa de la Universidad Nacional de la Defensa y por contar con la diplomatura en Seguridad Nacional de la Universidad de Belgrano, sino que además publicó su segundo ensayo, El Gran Juego, la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, el año pasado. Así que, si hay alguien que entiende de todo esto, es Álvaro Sicarelli. ¿Con qué noticia nos despertamos hoy, Bueno, es parte, te agradezco la presentación, los inmerecidos elogios, y me voy a permitir ser autorreferencial en torno a mi último libro, o sea, mi segundo libro publicado, que es El Gran Juego, la Guerra Fría entre China y los Estados Unidos, porque claramente esto que tan bien y detalladamente vos expresaste en torno a las últimas noticias sobre la decisión del gobierno nacional y del presidente Javier Milei, intuyo en acuerdo con la señora canciller y con el señor ministro de Defensa, que serían los dos más altos funcionarios responsables de mínima en el monitoreo del accionar de esta base de exploración del espacio lejano. Ahora vamos a hablar un poquitito bien cuál fue su supuesta razón fundacional. En ese libro que vos nombraste, dicho sea de paso, hago un aviso parroquial, que en agosto salen las secuelas a mi tercer libro, que es una secuela de este segundo. Yo planteo de que estamos dentro de este sistema de Estados-naciones, este sistema internacional, en un orden mundial de carácter bipolar, donde dos superpotencias, China y los Estados Unidos, se encuentra una contienda estratégica por la hegemonía global. Y claramente Argentina también es parte de esa contienda y es disputada por ambas superpotencias su alineamiento. Esto no es un dato menor. Y si bien vos planteaste sobre que esto comienza en el 2014 con la sanción de la ley que le da un marco legal al desarrollo de la actividad aeroespacial China en Argentina, y hasta 3 años después, 2017, cuando formalmente es inaugurada operativamente o inicia sus actividades operativas esta base en la Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén, hay que aclarar que las negociaciones para que esto suceda comenzaron en el año 2010, con un memorándum
en el cual tanto Xi Jinping como, o sea, Xi Jinping, jefe supremo del régimen del Partido Comunista en China, y la entonces presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, autorizan en el caso de Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la agencia gubernamental dedicada al desarrollo de actividad aeroespacial y podríamos decir la contraparte argentina de la NASA, salvando las distancias, por supuesto, pero para que la gente obviamente que nos está escuchando comprenda bien de qué hablamos, junto con la Agencia Nacional, y aquí es importante prestar atención en la traducción castellana del nombre chino, porque acá es la primera alerta. La contraparte de la CONAE, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la contraparte china, es la Agencia Nacional de Lanzamiento, Seguimiento y Control de Satélites y Actividades Espaciales. Entonces, claro, uno dice, ¿cuánta palabra? Pero en realidad, si hay algo que destacarle al gobierno chino, es la frontalidad con la cual bautiza sus organismos. De la misma manera que toda la comunidad de inteligencia y de control, ¿no? Policial y de seguridad interior y exterior es el Ministerio para la Seguridad del Estado, bien clarito queda, como otrora lo podría hacer la KGB, por ejemplo. En este caso no había manera de confusión, porque estamos hablando de una agencia que se dedica al control del sistema, los norteamericanos dirán de surveillance, ¿no? De supervisión, de control, de seguimiento de los satélites en órbita sobre la actividad terrestre. Claro. Eso, y satélites dedicados a el control de las telecomunicaciones civiles y militares, y satélites al servicio de la reunión, obviamente en el dominio aeroespacial, de información que puede ser utilizada para la seguridad interior, pero también para la defensa china. Bueno, realmente el que no quería ver era porque, o sea, el que no lo veía es porque no quería. Ergo, estamos hablando de una institución de carácter militar. Mientras la CONAI es una organización y una agencia gubernamental de carácter civil, sí. Esta agencia con la cual en el 2010 se firma un memorándum de entendimiento para avanzar en lo que hoy conocemos como la base de exploración del espacio lejano, es una organización y una agencia militar. El acuerdo entre China y Xi Jinping fue por demás polémico y la base se empezó a construir antes de ser aprobada. Por ejemplo, ya ahí arrancamos mal, como bien decías. ¿Qué otros detalles oscuros nos estamos perdiendo? O sea, ¿cuál es el trasfondo de esto? Porque siempre se habla de la base, pero todos hablan, pero son muy pocos los políticos que levantaron el dedo y la voz para remarcar esto. ¿Qué otras cosas oscuras hay ahí atrás? Mira, yo te podría decir que las teorías de conspiración se basan en dos cosas, una media verdad y una media mentira. Comúnmente la media mentira, ¿no? Le da como un aura más clamorosa y más de suspenso y más de thriller a esa media verdad. El problema en este caso es que lo que me preocupa ya es la media verdad. Ni siquiera tenemos que recurrir a la supuesta media mentira o todo el trasfondo oculto de esto, que tiene que ver con, en primer lugar, cuando se hace un acuerdo, cuando se hace un entendimiento, cuando hablamos de cooperación, tendría que existir una relación win-win donde ambas partes son ganadoras. Entonces la pregunta es, en primer lugar, ¿qué intereses nacionales se velaron por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para avanzar a este entendimiento? Lo único que se sabe de este acuerdo tan hermético, te diría, como el tristemente, ¿no? Y cada día más olvidado y me preocupa, pacto con Irán, que entre tantas cosas le costó la vida al fiscal Nisman. Si pudiéramos realmente adentrarnos y correr ese velo de hermetismo, nos encontramos con tres cuestiones nada más que justificarían ese memorándum. En primer lugar, una supuesta erradicación de cientos de millones de dólares en inversiones directas para el desarrollo comunitario de Bajada del Agrio en la provincia de Neuquén, entendido como la sola existencia de la base iba a generar una vida, ¿no?,
conexa, comercial, civil, cultural, porque claramente, ¿cuántos, por ejemplo, no vivirían en una ciudad cercana a una base de estas características? Y más si, por ejemplo, son profesionales de ciencia, tecnología o de periodismo científico, o gente que le gustaría vivir como la debe existir los que viven alrededor de Cabo Cañaveral, por ejemplo. Bueno, pareciera que esos millones solo se dedicaron y se invirtieron en la base, porque alrededor no hay una gran vida desarrollada en estos años, en estos por lo menos 7 años desde que se fundó la base. Siguiente. Segundo, se iban a crear más de 1.500 puestos de trabajos genuinos y perdurables. No hay nada de eso. Incontrastable. Pero hay una cuestión puntual. Se hablaba de que el Estado argentino, principalmente, y siempre entendiendo que la base china iba a tener un uso civil y pacífico, planteaba que el sistema científico nacional argentino iba a poder utilizar hasta el 10% del tiempo operativo de la base para desarrollar actividades dedicadas a la exploración espacial. Bien, ¿sabes cuánto es el 10% de esta actividad autorizada? 1 hora 40 minutos por día. Entonces, bueno, claramente, ninguna de las tres cuestiones parecieran que, bueno, potencian los intereses nacionales en torno a la capacidad de Argentina, que a ver, saben que yo soy un furibundo antikirchnerista, y vos y yo somos fervientes y militantes críticos de lo que fue esa década, Néstor, Cristina y los 4 años del remisero. Pero sacando eso y corriendo nuestra cuestión personal, no vamos a negar que en la Argentina hay no solo una tradición, sino un desarrollo en términos de la actividad aeroespacial, satelital, y que lo aplaudimos y que esperamos que con un cambio profundo en las garantías en materia de seguridad jurídica, de atracción de inversiones, vengan infinidad de empresas privadas a invertir en esa base nacional para... O sea, bienvenido sea. Nadie está... Estas cosas que hay que aclarar. Nadie está en contra que Argentina participe activamente del concierto internacional dedicado a la cooperación en materia aeroespacial. Dicho sea de paso, hay una base en Mendoza de la Agencia Espacial Europea. Ahora, cuando uno ve el desarrollo de la actividad aeroespacial europea en territorio argentino y el marco jurídico y el marco normativo alrededor de ello, no hay el hermetismo, el ocultamiento y las críticas que se hay en torno a lo que pasa con China. Y te cierro, Perry, porque pero más que nada para dejar esto aclarado, porque siempre nos van a decir, y ustedes no, que siempre no, el ataque típico y básico, ustedes no quieren el desarrollo nacional. La cuestión acá es que durante el tratamiento de la ley que le dio un marco legal en el 2014, o sea, luego de 4 años de negociación de ese memorándum del 2010, por cierto, agregó 4 años más a los que vos ya le habías agregado, críticas de muchos parlamentarios, entre los cuales, por ejemplo, el de la entonces diputada Elisa Carrió, planteaban una nulidad a este desarrollo de esta actividad por algo muy simple. No se puede permitir que una agencia militar extranjera desarrolle sus actividades en territorio soberano argentino. Y en el caso puntual de que esta agencia no es civil, la Agencia Nacional de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites y Actividad Aeroespacial China, ¿por qué? Porque depende directamente del Ejército Popular de Liberación, que es la Fuerza Armada de la República Popular China, controlada por la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino. Punto. Ya eso tendría que haber hecho caer el acuerdo. Sin embargo, galimatías, retóricas, subterfugios de todo tipo permitieron. En el 2015 en adelante, mejor dicho, por el 2016 en adelante, el gobierno de Mauricio Macri realizó ciertas inspecciones. Lo único que hizo el gobierno del entonces presidente Macri es sacar una adenda a través de un decreto y varias resoluciones
ratificando la prohibición del uso militar de la base. Eso digamos que fue lo único que cambió un poquitito la situación en torno a lo que veníamos con el kirchnerismo. Álvaro, ¿cuál es el poder que el kirchnerismo le entrega a China y qué es lo que se debe? Mira, hay algo que se llama navaja de Occam que dice que la respuesta más simple a veces tiende a ser la más acertada en las situaciones más complejas, y repito esta cosa que pensamos que hay conspiraciones y todo. Pensemos que el gobierno de Néstor Kirchner, en principio y después de Cristina, tuvo una alta dependencia en cuestiones financieras y crediticias con el régimen del Partido Comunista Chino. Dicho sea de paso, en Argentina conocimos el proceso conocido, o el mecanismo conocido como swap, ¿no? La renovación de divisas de las reservas del Banco Central por esos acuerdos. Y no por nada, hoy China ya no solamente es nuestro principal comprador de productos primarizados, sino además nuestro principal acreedor. Por lo cual no podía entender que dentro de esa necesidad, de esa dependencia generada por los gobiernos kirchneristas para con fondos frescos del gobierno chino, implicará cesiones, ceder, ceder y ceder. Hoy sería muy largo hacer un análisis sobre si nos sirvió en términos financieros o no, es muy complicado, yo no soy economista. Lo que está claro es que al día de hoy, y veremos ahora a qué puerto nos lleva esta inspección que llevaría adelante el gobierno nacional, presidido hoy por el licenciado Javier Milei, que novedades tenemos en torno a lo que ha pasado en total, que tenemos 14 años, Claro. desde que se inició el memorándum hasta la fecha. Pasemos a la gestión actual. ¿Es posible que esta gestión, la de Javier Milei, rompa el pacto con China y saque su poderío de la base o es imposible? Eso no va a pasar. A ver, vamos por parte. Estamos secuestrados los argentinos de una maraña de acuerdos, principalmente internacionales, que han sido aprobados por el Congreso y que además no han sido cuestionados en instancias judiciales que plantearían si son acuerdos írrictos por su origen o inconstitucionales en su espíritu. Ergo, mientras las leyes estén vigentes y no hayan sido cuestionadas, hay un principio que incluso todo liberal como nosotros debería respetar, que es el pacta sunt servanda. Los pactos se cumplen. Ahora bien, lo que el gobierno nacional, que debe tener acceso a documentación que servidores, vos y yo, todavía no tendremos acceso, ruego y así espero que existan, ¿no? Si no en el propio articulado y en los incisos del acuerdo, por lo menos en algún apartado, alguna cláusula que permita la revisión del acuerdo y que las partes puedan volver a la mesa de negociaciones y rever, pero no sería una acción unilateral del gobierno argentino. ¿Qué quiere decir con esto? Porque si el gobierno argentino, que me parece muy bien que inicie este proceso de auditoría, rompe unilateralmente, no solo estaría a merced de las acciones que podría llevar adelante el gobierno de la República Popular China para sancionarnos por esa ruptura unilateral, sino además de que proyectaría ante la comunidad internacional una imagen de no solo somos defaulteadores, sino incumplidores seriales de acuerdos que nosotros mismos hemos firmado y que nuestro propio Congreso Nacional ha aprobado. Porque la astucia que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner con un montón de las atrocidades que ha cometido, y esto es lo que tenemos que recordar los argentinos a la hora de elegir a nuestros parlamentarios, es que todo lo ha legalizado a través del Congreso. Porque yo me podría acá invertir horas y horas y horas sobre las implicancias geopolíticas, geoestratégicas, de las dinámicas de las relaciones internacionales, pero acá hay un trasfondo más profundo que tiene que ver con que hemos tenido gobiernos que sus peores fechorías las han legalizado. Las han legalizado. Entonces, no solamente hay hermetismo detrás del
del acuerdo. No solo no sabemos realmente qué se hace en esa base. Yo tengo un planteo a vos y a la audiencia, quienes están conectados, que me alegra que sean tantos y estén interesados en este tema. Vamos a suponer, vamos a entrar en la media, en la otra parte, no la media verdad, en la otra parte, en la parte conspiranoica. Vamos a suponer que efectivamente estamos ante una base administrada por funcionarios militares, que aunque vestidos de civil sean funcionarios militares del gobierno chino, y es una base, por ejemplo, que hace interceptación satelital de diferentes formas. Y vamos a suponer que un día, desde esa base, a través de un pulso electrónico, se intercepta un satélite norteamericano, un satélite japonés, de la India o de la Unión Europea, y ese satélite se ve afectado. Más allá de cuál haber sido la intención original del gobierno chino o de las autoridades chinas que lo autorizaron. La pregunta es, los afectados, ¿a quién le reclaman? Le reclaman al Estado, a la bandera del Estado que administra esa base o a la bandera del Estado soberano que le dio espacio territorial No, a los soberano para sus actividades. Claro, a los vivos de América. Acá hay una responsabilidad absoluta, y como bien vos lo decías, porque es fácil también señalar a Cristina. Yo tengo algo con, todo el mundo señala a Cristina, bueno, pero si Cristina hizo es porque la dejaron. La dejó un gran sector de la sociedad y la dejó el Congreso de la Nación muchísimas veces, como este es el caso. Pero te tienes que ponerme en este momento a hacerte una lista de todas las leyes. Claro. Recordemos también, y es importante que la ciudadanía lo recuerde, Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 mandatos, salvo pequeños interregnos de 2 años, casi que tuvo la suma del poder público parlamentario. Mayoría casi absolutas en ambas cámaras, en el Senado siempre, y en la Cámara de Diputados, ¿no? A ver, como hablamos de la soberanía aeroespacial, el mamarracho del YPF también salió por ley. Entonces, esto tiene como muchas aristas para el análisis. Ahora, lo que yo le pediría al gobierno argentino, al señor presidente Milei, a la canciller Mondino y al ministro Petri, es que esta auditoría sea profunda, sea además expuesta ante la opinión pública, y que no solamente lo haga el Estado Nacional, sino que participen también organizaciones de la sociedad civil, principalmente del mundo científico, del mundo de las políticas públicas o de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y te diría qué debería ser esta. A ver, en primer lugar, esta auditoría nos tiene que informar si se garantiza que el uso de nuestro territorio y de esa base es pacífico, civil y no militar. Derribemos efectivamente la sospecha de que ahí se puede estar gestando planes para atentar contra la integridad satelital de otras naciones que están en la órbita geoestacionaria, ¿no?, que atraviesa nuestro espacio, nuestra soberanía aeroespacial. Que efectivamente la CONADE haya sido beneficiaria de algo, más que ahora estamos hablando, ¿no?, de cómo muchos organismos del sistema científico que se tenían que haber dedicado a el desarrollo de una política estratégica científica se dedicaban a investigar el ano de Batman, ¿no? Entonces, lo lamento por la CONAE, que diría que es de las pocas que estaban. Pero esto es lo fundamental, porque si no vamos a quedarnos siempre con la lógica de la conspiración y esto no se resuelve. Es interesante porque en todo este revuelo, o sea, se metió un embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, agarró y dijo, ¿qué está pasando acá? Empiecen a fijarse, pero no solo eso, porque el 2 de abril llegó, como te decía, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richard. O sea, esto no Te terminar un dato más. Y hace una semana vino el director general de la CIA. A ver, yo creo que algo está pasando. Y porque, a ver, por un lado es la llegada de estos que viene acompañado con que a la asunción del presidente Milei vino en representación del gobierno norteamericano la secretaria de Energía, que es una ministra muy poderosa y muy importante en la gestión Biden. Luego vino el número 2 del Tesoro,
Después vino el secretario de Defensa. Después vino, por segunda y ahora tercera vez, la jefa del Comando Sur, la general Richardson. Ha venido el director de la CIA porque claramente ese alineamiento con Estados Unidos como cabeza geopolítica del mundo libre frente al bloque que podríamos llamar no libre, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ¿no? Y sus naciones satélites, no es solo de la boca para afuera, ahora hay que efectivizarlo. Entonces, claramente en esas negociaciones, en esos acuerdos de realineamiento, es fundamental que vengan estos funcionarios aquí para demostrar que no está todo en un paralá, ¿no? En un biribiri. Pero por otro lado, no viven con alegrías solamente y con ansias de acuerdo. Viven también con una agenda y esa agenda trae preocupaciones. Ahora, me voy a ir un poquito de tema y quiero hacer futurología. Supongamos que gana Trump. Esto se va a intensificar. Te diría que sí, claramente porque Donald Trump es el candidato republicano. Te diría más. No, bueno, me pasa que iba a hacer un comentario un poco duro en torno a Biden, pero vamos a suponer que fuera reelecto Biden. Vamos a mantener. Biden se ve obligado a profundizar ese corrimiento hacia posiciones más duras en torno a China. Se ve obligado, totalmente obligado, por cuestiones de su propia estrategia de seguridad nacional, ni siquiera por los intereses de Argentina, o por los intereses en torno a esta nueva alianza con Argentina. Ahora, en el caso de Donald Trump, desde ya, pero desde ya porque es parte del núcleo duro del pensamiento geoestratégico de Trump y de los que lo rodean como sus asesores en materia de política, en política exterior. ¿Cómo crees que toma China todo esto? Mira, tiene que ver con la tesis, bueno, está en mi segundo libro, pero va a estar también muy explayado en mi tercer libro. Estados Unidos tiene 250 años de historia como nación libre. Sí. China tiene 5.000 años de historia como nación, como cultura, como filosofía, como bien, donde no han conocido nunca la democracia, porque han vivido o bajo la autocracia del imperio o el totalitarismo del partido. Pero donde China siempre, aún manteniendo los lineamientos básicos de esos lineamientos básicos en torno a el Estado, en torno a las Fuerzas Armadas, en torno a la economía, han ido ayornándose según el espíritu del tiempo. Por lo cual, subestimar la capacidad de cambio, de maniobra, de cambio de los chinos en torno a su estrategia de ampliación de zonas de influencias y de ganarle la pulsera de Estados Unidos en esta contienda estratégica por la hegemonía, no verlo desde ahí va a ser un error fatal para el que los quiera enfrentar. Y por enfrentamiento no hablo una acción directa, una agresión directa, hablo de las negociaciones. Por lo cual, el gobierno argentino, que además debe recordar que seguimos anclados en más de un 40% de nuestra economía para con la economía china, que sigue siendo nuestro principal comprador, nuestro principal acreedor, debe entender que tiene enfrente a un negociador que además su pensamiento estratégico se basa en una obra escrita hace más de 2500 años, que muchos de ustedes conocen, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu, donde plantea que el arte de la guerra, y la guerra es la suma de muchas batallas en el campo o sin llegar al campo de batalla. Y donde el arte de la guerra es el arte del engaño, el arte de la confusión, el arte de la desinformación, el arte de hasta convencerte que has ganado la negociación con ellos, cuando en realidad siempre terminan ganando ellos. Y es lógico también porque defienden sus intereses. ¿Cómo vamos a criticar que ellos... Mira, había un dicho, y yo que soy liberal no debería recurrir a este señor, pero decían, volviendo a Ureche,
no es el problema el gringo que compra, sino el gaucho que vende. Diría, si el gaucho que vendió, que nadie critica que venda, pero vende bien, boludo. Claro, es como decía el doctor Ilia, no es culpa de los de afuera que nos quieren comprar, sino nos caen adentro porque nos quieren vender. Esa sabiduría perenne de los argentinos que la tenemos para repetirla, pero nunca para aplicarla. Cuando están en el poder, obviamente. Otra cosita, a ver, los medios acá difundieron un discurso como en defensa del Partido Comunista Chino, diciendo que el gobierno de Milei pone en duda la ciencia, pero eso no es todo. Sindicatos y organizaciones de Neuquén rechazaron a través de un comunicado la llegada de Laura Jennings Richardson, de la que recién estábamos hablando. Bueno, ¿quiénes firman este comunicado? Central de Trabajadores de la Argentina, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Sindicatos de Empleados Judiciales de Neuquén, Territorio Evita, Partido Justicialista, Libres del Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario. Bueno, claro. Y atrás empieza a escuchar Soyuz de Bushimi, Republic Svobodnia, Natila, y sube la bandera, la bandera de la URSS. La pregunta es, ¿cuántos empleados tiene la base espacial china argentinos? Yo me río. Ya tendría que contestar a esto seriamente. No, no resiste seriedad. No resiste análisis y mucho menos seriedad. Son ese pequeño recorte de la escena de Los Simpsons donde hay una discusión en Naciones Unidas y el embajador de la Federación Rusa dice, nosotros, la Unión Soviética, salta el embajador norteamericano y dice, ¿cómo la Unión Soviética? ¿Ustedes no dejaron de existir? Y dice, eso es lo que ustedes creyeron. Y aprieta un botón y empieza todo de nuevo. A ver, China es la Unión Soviética con éxito económico. Es el mismo sistema con modernidad económica, con falencias, con flancos débiles, pero van por ahí. China, por eso te digo, a mí, te quiero explicar esto para hablar después de ese comunicado. Hace 10 años atrás, la brecha entre el desarrollo militar norteamericano y el chino, quiero decir, ¿cuánto tiempo le iba a llevar a China poder estar al mismo nivel de estadio de desarrollo militar, ya sea en equipamiento como en despliegue global? Era de 60 años. Los últimos primers de inteligencia y dossier sobre defensa habla que esa brecha ya se redujo en 25. Quiere decir que en 25 años, si Estados Unidos no continuara con su capacidad de arme y de rearme, su modernización de su equipamiento y de despliegue, en 25 años ya no solo China le disputa la hegemonía económica, sino la militar. Entonces, yo digo, vos te imaginas que el movimiento libre del sur, que brega por el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que que cree que el trabajo público es un derecho adquirido, que la CTA, que está más preocupada por, no sé, si hay cupo trans, que por defender los intereses de sus agremiados, el Partido Justicialista, que no sabemos ni quién lo conduce, ni qué piensa, ni qué, ¿no? Y organizaciones que puede tener a Natalia Saracho como diputado, quieren pararse a hablar y a defender intereses dentro de un marco global de contienda estratégica entre dos superpotencias, que sería lo mismo, no sé, tendrías que buscar un ejemplo. Es como si yo me quiero poner a dar clases de lujuria heterosexual. Realmente se está totalmente fuera de foco, de no comprender nada, porque no tiene ni idea. La KGB, al lado del sistema de seguridad estatal chino, es como decirte Gaby Fufuimiliki, ¿viste? Una cosa, el capitán Piluso, o sea, no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero te lo digo con admiración para con el régimen chino, porque hay que hablar con seriedad de esto. Esta gente, si estuviera en China y quisiera desarrollar su actividad militante, principalmente cuando esa actividad militante es con alguna banderita multicolor, o como vieron hace poquito estuvo ese video, yo lo subí, en una playa en Tulum, lleno de argentinos que decían, Pachamama, Padre Sol, gracias a la vida. Bueno, toda esa gente pasaría a ser abono
o pasaría a ser mano de obra esclavizada en un campo de trabajo. Por ejemplo, ATE en China no podría tomar el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Claro, sí, 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 me imagino un piquete, claro, no existe, es difícil todo esto, es muy complicado. Ojo, Napoleón diría, si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpa, sigan muchachos, sigan con estas manifestaciones. Álvaro, ¿cuántos empleados tiene este centro chino en Neuquén? No se sabe, mira, Eduardo, en un momento. Pensé que por el comunicado le habían dado trabajo a todo Neuquén. Claro, sí, 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 sí. Trabajo sí. Debe haber mucho trabajo de correo, ¿eh? Por los sobres, digo. Ah, Debe haber- Mis amigos de la embajada china, que yo los quiero mucho porque gente patriota, pues yo tengo vínculos con las principales embajadas del país. por eso quería... Perdón, las principales embajadas extranjeras con representaciones en el país, y yo los aprecio mucho. Es gente que defiende los intereses de su país, y hay que escuchar y hay que aprender, y que claramente Argentina tiene que estar activa dentro de un marco de coevolución, de coexistencia pacífica entre las superpotencias, las potencias medias y los países en desarrollo, ¿no? Pero, muchachos, siempre entendiendo al que tenés enfrente. Entonces, acá nos rasgamos las vestiduras y con justa razón en torno a... No, ni siquiera. Porque de la misma manera que muchos de esos firmaron, de los que vos nombraste, firmaron comunicados por este 2 de abril diciendo tenemos un presidente que habla de soberanía cuando es admirador de Thatcher, pero no vi que hayan firmado ningún comunicado en torno... ¿Qué es ese radar que está en Tierra del Fuego? ¿Quién administra ese gran radar? Creo que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Irlanda del Norte. Sí. Entonces, como el imperialismo es malo según el imperialismo, el colonialismo, la violación de la soberanía territorial, ¿es buena o mala? Depende de qué la haga. Claro. No Pero, te obvio, es así. y te lo digo yo, que soy un realista pragmático en materia de política exterior y que yo no creo en el todo o nada. Yo no creo en el todo o nada, porque de la misma manera que creo que habría que dedicar el 50% de lo que se gasta en planes sociales, ¿no? Y en dárselo todo esto a los veteranos de Malvinas, no como subsidio, sino como su pensión militar de honor. Sí. Y no solamente eso, sino invertir todo ese dinero en que los hijos y los nietos de esos veteranos reciban del Estado argentino todo para el desarrollo de su vida personal, y que creo que todos deberían recibir, que creo que no, la orden del Libertador San Martín, que es la máxima orden, y podrán nombrar todo lo que yo haría por los veteranos de Malvinas. Yo tengo una visión que no es la del todo nada en torno a Malvinas. La de o nos dan las islas o nada. No, porque, señores, si la vida individual ya es compleja, imagínate la vida interestatal, el alto nivel de complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no tengo posiciones de blanco o negro. Ahora, tener una política estratégica en torno a China siempre tiene que anteponer los intereses nacionales. Y el gran problema que hemos tenido en estos 40 años de democracia es que muchos gobiernos, principalmente los que han tenido mucho poder, transformaron la política exterior no en un instrumento estratégico al servicio de los intereses nacionales, ergo la apertura de mercados para nuestros productos primarizados y con alto valor agregado, la erradicación de inversiones extranjeras que generen trabajo genuino y desarrollo industrial en nuestro territorio, que transforma a la Argentina en un actor político global, decisor, mediador, lo que vos quieras. Ni hablemos de cooperación científico-tecnológica, académica, que eso es lo que tiene que ser una política exterior, sino que la transformó en un instrumento al servicio de la política interior. Y no solamente eso, a la política, a las estrategias electorales. Tengo una política exterior que es más para la gilada, para mis bases. Y
Pues te despertás con estos tratados que no te vas a meter el primer video. Totalmente. Álvaro, pasemos un poquito al gobierno. ¿Cómo está parado actualmente a nivel geopolítico el gobierno de Javier Milei? Hoy no está parado geopolíticamente, que sí, parado como un actor activo, porque se está reinsertando. Argentina hoy lo que tiene que estar informándole a todos los principales actores del mundo libre, que es con lo que muy acertadamente el gobierno nacional ha decidido reorientar su política exterior. Y otra cosa, le voy a pedir a la canciller Mondino y al propio presidente, personas en las que aprecio mucho, que dejen de hablar de Occidente, porque Occidente excluye a India, a Surcorea, a Japón, a Singapur y a muchas naciones democráticas o democratizándose que están en el Asia. Entonces hablemos del mundo libre, del mundo capitalista, del mundo... No, vamos un poquito más amplio, cierro paréntesis, porque eso del mundo occidental es para la Guerra Fría del siglo XX. Entonces Argentina tiene que estar proyectando esto. Señores, estamos trabajando con reformas políticas, económicas y culturales para que Argentina vuelva a ser creíble, para que ustedes quieran de nuevo trabajar con nosotros. En esa instancia está Argentina. Lo que pasa es que claramente fue tal el vuelco que por eso todos quieren venir, y por eso todos lo reciben el presidente Milei con la pompa y circunstancias que lo reciben, y vienen todos estos funcionarios que muy probablemente a partir de julio de este año en adelante se confirmarán visitas muy importantes de jefe de Estado, jefe de gobierno, líderes de organismos internacionales, cuando se espera ya a partir de julio que, si todo sale bien y el Pacto de Mayo sale, las leyes que tienen que reflejar estas transformaciones ya estén activas y vigentes, ¿no? Es muy fuerte el giro que dio el gobierno de Milei con los 4 años de Cristina, Massa y Alberto, ¿no? ¿Perdón? Sí. Es muy importante el giro que dio internacional el gobierno de Milei a la República Argentina con los 4 años de Alberto, Cristina y Sergio Massa. A ver, sacando lo ideológico que ya lo hemos discutido y no voy a ponerme en crítica, voy a imaginarte, a ver, tuvimos a Santiago Cafiero de canciller. Y yo creo que hasta el político más obtuso, más bruto, de la república más bananera del mundo, sin identificar ubicación geográfica, ni se atrevería a agarrar la cancillería de su país para de mínima no hacer el ridículo. Yo espero que Santiago Cafiero haya aceptado, cuando tuvo que renunciar por ser un pésimo jefe de gabinete, haya aceptado ser canciller, no sé, para levantarse minitas, porque yo creo que es más aceptable que él nos diga, che, ¿saben qué? Con esto yo quería levantarme minitas en Tinder, ¿viste? Poner Santiago, 43 años, ojos verdes, rulos, qué sé yo, no sé, me gusta el gaming y soy canciller de la República, que lo hizo convencido de que él estaba calificado, un tipo que se vanagloriaba de ser un ignorante en la materia y un ignorante de mínima en el conocimiento de la lengua instrumental de la diplomacia como es el inglés. Entonces, cualquier cambio en torno a ya no solo la propia política exterior, sino del recurso humano, ¿no? Canciller, vicecanciller, los embajadores, claro, es un vuelco de 180 grados, y bienvenido sea. Ahora, lo que yo anhelo que el presidente Milei y la canciller Mondino logren, que también tiene que estar dentro del marco del pacto del 25 de mayo, es que cierto espíritu, cierto alineamiento estratégico, cierta base en la cual el accionar de este primer mandato, un potencial segundo mandato de Milei o de los presidentes que vengan, se mantenga, porque eso es lo que hace exitosa una política de Estado, que se mantenga en el tiempo y por supuesto se vaya ayornando en torno a las necesidades, porque del 2023 al 2027 habrá una coyuntura, del 2027 al 2031 habrá otra coyuntura, y así, ¿no? Necesitamos eso, basta de vuelcos, de timón
cada 4 u 8 años o cada 10 años, si querés, ya sea en economía, en política exterior, que además es lo que bregamos personas como nosotros cuando fundamos este movimiento. Cuando fundamos este movimiento, que era no detrás de un nombre, era detrás de un proyecto de país, y de un proyecto de país que mañana puede venir hasta el Partido Justicialista, pero que ese líder del Partido Justicialista, que era el 2031 o en el 2035, ponele que asuma, sepa, señores, esto en materia de economía, esto en materia de seguridad, esto en materia de defensa, esto en materia de política exterior no se cambia, se continúa, se mejora, se profundiza. Esto es lo que necesitamos en Argentina para salir de esto, que es vergonzoso cuando estamos viendo que en materia de PBI por ingreso con salarios, o sea, Paraguay tiene el doble en ingresos por dólares. Nuestra participación en el comercio internacional es vergonzoso. Pero bueno. Para ir cerrando, una pregunta que me quedó en el tintero y que es interesante, ya que te tengo acá. Sigo soltero. Sí, sigo soltero. Luis Petri. ¿Cómo lo ves al ministro Luis Petri y cómo crees que toma China, que las últimas noticias que se conocieron de defensa es que se tomaron buques pesqueros chinos en aguas argentinas, algo que estaba lleno, ahora hay como una política de empezar a cuidar nuestras aguas. ¿Cómo crees que toma China eso? Mira, primero te respondo lo de Petri y en relación a lo de China te hago una aclaración. Lo de Petri, yo creo que está haciendo un trabajo extraordinario y que espero de mínima dure 4 años. ¿Qué es cuál? En primer lugar, la cuestión de la desdiabolización de las Fuerzas Armadas. Y lo dijo muy bien. Correr y eliminar ese manto de tenebroso, mentiroso, distorsionado, no solo por el pasado, sino además por el rol presente y futuro que tienen que tener las Fuerzas Armadas en el desarrollo armónico de Argentina como sociedad. Esta construcción de ese que no es un relato, sino que decir la verdad, ya eso es extraordinario. La estrategia de comunicación que él hace ante la ciudadanía sobre la participación activa de las Fuerzas Armadas en muchos ámbitos de la vida cotidiana argentina no se había hecho nunca. Punto número 1. Punto número 2, la lucha que hace en torno a la equiparación salarial, la recomposición salarial y además la mejor ejecución presupuestaria y, dentro del marco de la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, el reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, principalmente apuntando a 2, que son las que hoy actúan dentro de los espacios estratégicos más vulnerables para la Argentina. La Armada Argentina, la Marina Argentina, la Flota de Mar, para proteger más de 5.750 kilómetros cuadrados de mar argentino, mar soberano, y también la Fuerza Aérea Argentina, que protege al espacio soberano aéreo totalmente. Acá entra una avioneta, no está radarizado, no, lo cual, esto no es en demérito del ejército, estoy hablando de 2. Y por otro lado, la idea de hacer modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y junto con la ministra Patricia Bullrich a la Ley de Seguridad Interior para que, por ejemplo, y creo que él coincidirá conmigo, saquemos a la Gendarmería de las Fronteras, de la Administración y el Control de las Fronteras, y pongamos al Ejército, que es lo que encontramos cuando cruzamos pasos fronterizos hacia Bolivia, pasos fronterizos hacia Brasil, pasos fronterizos a Paraguay, donde hay o el ejército o una policía militarizada, no una fuerza federal de seguridad. Y eso hay que modificarlo. Entonces yo celebro esto que está haciendo el ministro Petri, y me parece, además tiene un equipo extraordinario. Un caso paradigmático es el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Bataleme, que los invito a que lo sigan, un cráneo en la materia. Y después sobre lo que espera China, si yo no sería serio de mi parte hacer como, ¿no?, teorizaciones de lo que creo. China, si vos le unís un barco factoría que estaba en infracción, ¿vos crees que va a salir a reclamar? Sí sabe que está en infracción. Ahora, ¿qué cálculo hacen? Es, por cada barco factoría que un patrullero oceánico hunde, ellos tienen 300 más en alta mar a la espera de volver a entrar. La pregunta es,
¿Cuántos patrulleros oceánicos deberíamos tener activos y patrullando en la zona de explotación económica exclusiva de Argentina sobre la cantidad de poteros y barcos factorías con bandera china o bandera de conveniencia que depredan nuestra fauna oceánica? Eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros, no ver qué piensa China. China te manda, porque además es la lógica de Mao Zedong. Mao Zedong decía que nos invada la Unión Soviética, que nos invada Estados Unidos, que nos invada Japón y Chiang Kai-shek en Taiwán. Primero le vamos a mandar 1 millón, después le vamos a mandar otro 1 millón de chinos, después le vamos a mandar, total, cuando ganemos, habremos perdido 5 millones de chinos. ¿Sobre cuántos en ese momento? Sobre 1.000 millones. Perfecto análisis, estimado señor Eli. Y con eso por este vivo. Conclusión final de todo esto, de la base de Neuquén y de que ahora el gobierno va a empezar a inspeccionar todo. Que repito, que espero que esta auditoría sea una auditoría que no dé lugar a ninguna duda más sobre nada, sobre quién administra esta base, sobre qué capital humano hay, ¿no?, activo operándola, sobre hasta el día de hoy qué aprovechó o no la CONAE, sobre si esos cientos de millones de dólares todavía están en ejecución o por llegar, y hay que destrabarlos para que efectivamente la zona geográfica en Neuquén donde está ubicada, ¿no?, colindante, se desarrolle, que participe activamente no solo la Presidencia, Cancillería y Ministerio de Defensa, sino también la sociedad civil organizada, para darle también, ¿no?, mayor transparencia a esa auditoría. Y como siempre, toda política exterior, toda política de defensa, toda política de seguridad interior tiene que estar al servicio de los intereses nacionales del corto, mediano y largo plazo. Y eso no puede no ser compartido por amplios y vastos sectores de la sociedad, principalmente los sectores políticos. Entenderé que Miriam Breckman, Natalia Saracho, Ofelia Fernández no puedan comprenderlo, porque bueno, en su cuadrante ideológico no lo ven. Mira, te diría que hasta Ofelia Fernández, que es bastante viva, creo que hasta lo podría entender. Mira, la voy a correr, voy a ser generoso. Pero qué sé yo, este chico Michelo, todos estos personajes que aparecen no lo comprendan. Bueno, vaya y pase. ¿Qué representan? El 2%. Ahora, que el Partido Justicialista... Estoy siendo muy generoso. No sea el Partido Justicialista, que la Confederación General del Trabajo, dejando de lado cualquier análisis moral, ético, que quiera, estén poludeando con este tema, por omisión o por acción. Esto es lo que me preocupa. Así que bueno, espero que esto también esté dentro del pacto del 25 de mayo. El resultado de esta auditoría esté antes de que lleguemos a Córdoba en el proceso de negociación del pacto de mayo. Y creo que va a haber otro pacto el 23 o el 24, si no me equivoco. Creo, no lo sé. Creo que va a haber un gran... Estoy de sorpresa. Estoy como con sorpresa y no tan sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué sucederá? No tengo ni la más puta idea, pero creo que va a haber un gran pacto. El 19 de abril nos vemos todos. El 19 de abril. Ah, claro, nos vemos allá. Nos vemos todos en una gran celebración. Y nada, y a vos gracias Eduardo por darnos la posibilidad, muchos de nosotros, de desplayarnos acá en tanta cantidad de gente conectada, acá en tu vivo, que seguramente será replicado en data, así que... No, gracias. El 24 de mayo, vos vas a estar libre entonces. Yo voy a estar libre, se acompaña a mi papá, pero creo que mi papá no se ofendería que no esté solamente que esté en espíritu con él, que pueda estar en cuerpo. Bien. Vamos a ver si la gente también va a estar disponible el 24 de mayo. Nos vemos, Carelli. Gracias por todo. Saludos. Gracias por todo. Chau, chau. Hasta luego. Chau.